Buen día. Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia magistral en el marco de la Semana de la Alianza del Pacífico, 10 años de integración latinoamericana. Gracias por acompañarnos. Hoy nos acompaña el embajador Jorge Jaine de la Escuela de Estudios Globales Frederick S. Pardee de la Universidad de Boston, Luis Telles, gerente de proyectos de Fundación Konrad Adenauer, Alejandro Alday, director general de Instituto Matías Romero, Thomas Legler de la Universidad Iberoamericana, México, Juan Pablo Prada Layande, Universidad Autónoma de Puebla, Lorena Oyarzún, Universidad de Chile. La moderación de este evento estará a cargo de Juan Ramón Briceño Ruiz de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, por favor, José Ramón. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este nuevo día de la Semana de la Alianza del Pacífico, 10 años de integración latinoamericana, evento que organiza la Fundación Konrad Adenauer en su sede en México, el Instituto Matías Romero, y en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el CONCE. Quiero darle la bienvenida al embajador Jorge Jaine, que será nuestro ponente y conferencista magistral, y a nuestros comentaristas, Lorena Oyarzún, Thomas Legler y Juan Pablo Prado. Dicho esto, quisiera pasar la palabra a Luis Telles, de la Fundación Konrad Adenauer, para que dé un mensaje inicial de bienvenida. Luis. Muchas gracias, José. Buen día. A nombre de la Fundación Konrad Adenauer, quiero darles la bienvenida a todas las personas que han seguido esta transmisión en vivo desde el día de ayer. Este es nuestro segundo día de actividades en el marco de la conmemoración de los 10 años de la Alianza del Pacífico. Me gustaría saludar a Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero, al embajador Jorge Jaine, nuestro ponente en esta conferencia magistral, y a quien agradezco también que haya aceptado la invitación. Esperamos que esta sea la primera de muchas colaboraciones con la Fundación Konrad Adenauer en México. También quiero agradecer a nuestros comentaristas y miembros del GEMAP, el Grupo de Estudios de México y la Alianza del Pacífico, Thomas Legler, Juan Pablo Prado, Lorena Oyarzún, que nos acompaña desde Chile, y por supuesto a nuestro moderador, José Briceño, profesor investigador de la UNAM. Como ustedes saben, desde la Fundación Konrad Adenauer, promovemos el debate y el diálogo entre académicos, tomadores de decisión del sector público y privado, además de expertos en diversos temas. La Alianza del Pacífico no es la excepción, y desde hace varios años la Fundación ha impulsado el estudio y análisis de este mecanismo de integración. Justo por eso hemos decidido abordar un tema que desde el día de ayer se había planteado: la Alianza del Pacífico como un puente hacia la región de Asia-Pacífico. Agradezco a todos los que nos siguen y les recuerdo que va a haber una parte de preguntas y respuestas y pueden enviarlas a través de las redes sociales de Facebook y YouTube Live. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Luis. Y ahora quiero darle la palabra al maestro Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Maestro Alday, tiene el derecho de palabra. Muchas gracias, doctor Briceño Ruiz, por darme la palabra. Saludo en primer lugar a Luis Telles, como representante de la Fundación Konrad Adenauer. Desde que nos invitaron, vimos todas las ventajas de poder difundir un evento de este tipo. Creo que la sesión del día de hoy va a ser muy interesante, y por eso saludo al embajador Jorge Jaine, a Juan Pablo Prado, a Thomas Legler y a Lorena Oyarzún. Porque estoy seguro que este es un tema que va a dar para mucho debate. El día de ayer ya escuchábamos muchas cosas sobre la Alianza del Pacífico en ocasión de los 10 años de su establecimiento. Áreas muy positivas en donde se ha podido avanzar, otras que realmente no nos muestran que sea una integración plena a nivel regional. Vimos lo que sí es y lo que todavía no es la Alianza del Pacífico, pero me parece que un tema que estuvo presente durante todo el día de ayer fue esta vinculación que se planeó desde el inicio de la alianza hacia la región Asia-Pacífico. Y es muy importante
Me parece que es un espacio y un mercado, hablando en términos económicos comerciales, importantísimo para los países de América Latina, los que formamos parte de la alianza y los que se vinculen también bajo las dos modalidades que existen, porque no podemos negar el desarrollo que está teniendo la región Asia-Pacífico, la emergencia de polos de poder, en el caso de China, completamente real, presente, activa, pero también otros países que están a partir de la fortaleza económica y otros factores emergiendo también como parte de los poderes que desde Asia-Pacífico van a establecer también términos de relacionamiento a nivel internacional. Entonces estamos muy contentos de poder participar como Academia Diplomática de México, como Centro de Investigación Internacional y de escuchar sobre todo de los expertos este tema que realmente es apasionante. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, doctor Briceño. Y bueno, vamos a disfrutar. Muchísimas gracias, maestro Alday. Y ahora vamos a iniciar formalmente la conferencia de esta mañana, que se titula La Alianza del Pacífico como puente hacia la región Asia-Pacífico. Y realmente, lo tengo que decir con toda honestidad, para mí es un honor tener que presentar al doctor embajador Jorge Jaime, que creo que es, sin la menor duda, una de las figuras centrales en las relaciones internacionales como disciplina y también como práctica, porque tiene esa dualidad de haber sido o de ser un gran académico y de haber sido un embajador en diversos países. El doctor Jaime es licenciado en Derecho en la Universidad de Chile. Tiene una maestría y un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Stanford, en California. Se ha desempeñado como embajador de Chile en China entre 2014 y 2017, India entre 2003 y 2007 y Sudáfrica entre 1994 y 1999. Ha sido profesor invitado en distintas universidades, entre las que destacan la Universidad de Oxford, la Universidad de Constance en Alemania y la Universidad de París. Además, es parte del consejo editorial de publicaciones como Diplomacy and Foreign Policy, World Affairs, Estudios Internacionales, Pensamiento Propio y The South African Journal of International Affairs. Ha escrito 15 libros y poco más de 100 artículos en journals académicos y capítulos de libros. Y es comentarista de temas de actualidad en medios como New York Times, The Washington Post y The International Herald Tribune. Además, sus líneas de investigación comprenden política internacional del sur global, políticas exteriores de potencias emergentes, globalización, multilateralismo, promoción de la democracia, transiciones democráticas, justicia transicional, así como de relaciones de China, la India y América Latina. Actualmente es profesor investigador de la Purdue School of Global Studies de la Universidad de Boston. Repito, es un honor para nosotros tener al doctor Jaime en este evento y le cedo el derecho de palabra para escuchar su conferencia. Su micrófono, embajador. Muchas gracias, José. Es realmente un privilegio estar acá en esta ocasión y quisiera agradecer a la Fundación Konrad Adenauer y al Instituto Matías Romero esta invitación. México es un país muy cercano a mi corazón y el tema de la Alianza del Pacífico también lo es. Y también es un placer compartir podio con colegas como Juan Pablo Prado, como Loreno Yarzún y como Tomás Leckler. 10 años de la Alianza. La Alianza se pone pantalones largos y yo creo que es bueno aprovechar de reflexionar sobre el momento en que estamos. No es un momento cualquiera. Según la CEPAL, América Latina está atravesando por su mayor crisis en 120 años. Zona cero de la pandemia, hasta ser desplazado por India hace algunas semanas. Caída del producto en 7.7% en 2020. Ingreso per cápita ha retrocedido a lo que era en el 2010. El nivel de pobreza ha retrocedido a lo que era en el 2006. Un 33% de la población de América Latina hoy día está debajo de la línea de pobreza. 1 de cada 3. Otra década perdida. Después de los 80, ¿vamos a tener otra década perdida? Algunos estiman que sí, que entre el 2015 y el 2025, América Latina nuevamente
va a tener una década perdida porque en el segundo quinquenio de la década pasada hubo una gran ralentización de las economías. ¿Qué esperanza de futuro, qué esperanza de progreso, de avance puede tener una región que cada 30 años tiene una década perdida, en que retrocedemos, en que ponemos marcha atrás a todo lo que se ha logrado durante 10 años? Yo creo que es algo tremendamente frustrante, es algo tremendamente preocupante. Y yo creo que es bueno que meditemos sobre ello y pensemos qué es lo que la alianza y qué es lo que los países integrantes de la alianza pueden hacer para remediar y salir de esta situación. Y esta década perdida no se da solo en lo socioeconómico, se da también en materia diplomática. Un gran analista y gran amigo de México, fue embajador de Francia en México, Alain Rouquier, ha escrito sobre el eclipse diplomático de América Latina, que nosotros hemos visto en los últimos años. Una región que tanto ha aportado al derecho internacional, con tantas iniciativas en materia de Naciones Unidas, de organismos multilaterales, está en un verdadero eclipse diplomático. Por ello, yo creo que es tan importante que reflexionemos acerca de qué es lo que puede hacer la alianza y qué es lo que podemos hacer para recuperar ese rumbo perdido. Yo recuerdo que hace 5 años recibí una invitación muy gentil de la Revista Mexicana de Política Exterior para colaborar con un número especial que se publicó con ocasión de los 5 años de la Alianza del Pacífico. Y yo recuerdo que era una época de un tremendo optimismo. La alianza había despertado grandes posibilidades, había un interés internacional enorme. Llegó un momento que llegó, no sé, más de 50 países observadores. Era una situación un poco extraña, 4 países miembros y 50 y tantos observadores. Pero el punto mío es que fue un momento realmente álgido en que tanto en la región como en el resto del mundo la gente miró hacia esta iniciativa de estos 4 países que añadían una sigla más en esa extensa sopa de letras que tenemos en el regionalismo latinoamericano, para tratar de hacer algo distinto, para tratar de hacer algo diferente. Y lo que yo quisiera hacer en el día de hoy es básicamente centrarme en 3 puntos. Uno de ellos es qué hacer para recuperar el espíritu original de la alianza, que yo diría que en los 5 años siguientes al 2016 no ha logrado mantener el ritmo, no ha logrado mantener el avance que muchos esperarían y que es lo que habríamos pensado que podría haber ocurrido. En segundo lugar, me referiré a la conexión con Asia. Yo personalmente fui embajador en la India y después embajador en China, y tengo una noción muy clara de la importancia de Asia en el mundo de hoy y por qué la Alianza del Pacífico, que nació, a mi juicio, en forma importante, la idea de vincular a estos países que están en la costa del Pacífico, vincularla con el otro borde de la cuenca del Pacífico en Asia, que es la zona más dinámica, de más crecimiento, de más oportunidades en el mundo de hoy. Y en tercer lugar, voy a plantear algunos pasos concretos respecto de la alianza que se podrían dar para efectivamente recuperar ese espíritu inicial, esa ilusión, ese dinamismo que yo recuerdo en forma tan vívida desde el 2011 hasta el 2016, en esos primeros 5 años en que se encendieron tantas esperanzas. Muy bien. Esto creo yo que es importante plantearlo en términos del contexto del cual viendo las cosas que están pasando en el mundo, porque si no es difícil entender. Yo creo que lamentablemente estamos viviendo una época de proteccionismos, de chauvinismos, de miradas estrechas respecto del futuro de muchos países,
de cómo manejarlo y de cómo ellos se deben vincular con el mundo que nos rodea. Y a mi juicio, no hay ejemplo más claro de ello que lo que ha ocurrido en Europa con el Brexit, de cómo una mirada estrecha, medidas tomadas para resolver problemas de facciones partidistas, terminaron con la salida de una de las grandes economías europeas, el Reino Unido, de la Unión Europea, proceso que consumió 4 años, tanto del Reino Unido mismo como de la Unión Europea, sin acabar de resolverlo. Ahora finalmente se ha hecho. Pero esto no está terminado. Démonos cuenta que acá se han desatado fuerzas que se están saliendo del control de aquellos que las impulsaron. Según algunos observadores, es muy posible que esto lleve incluso al rompimiento y al quiebre del Reino Unido, que Escocia ahora dé el paso para abandonar el Reino Unido, estando descontenta con la situación que se ha creado, una situación en que muchos economistas predijeron de que iba a tener efectos negativos en el Reino Unido, algo que lo está teniendo. Muy bien. En ese marco que se ha dado ahí en el Reino Unido, que se ha dado en Europa, pero que también se repite en otros países. Un afán en que muchas veces los dirigentes, por ganar y generar más votos y por generar más apoyo en el electorado, terminan agitando banderas chauvinistas, banderas proteccionistas, banderas aislacionistas, que lo único que llevan es a la regresión y al atraso. Yo creo que en ese marco la alianza representa algo distinto. En eso, a mi juicio, radica su esperanza y radica lo mucho que vale y por qué ha sido tan apreciada en la región y en el resto del mundo. La alianza representa un cierto enfoque de cómo promover el desarrollo. Un enfoque en que pone al mercado en el centro de la distribución de la actividad, la producción, pero que también le da al Estado, le da a las políticas públicas un rol para entrar en aquellas áreas en que hay fallas de mercado o en que el mercado sencillamente no responde. Y en adición a ello, hay un cierto enfoque de cómo vincularse con el mundo e insertarse en la economía mundial, lo que Lorena Oyarzuna ha señalado refiriéndose al regionalismo abierto y no al regionalismo cerrado de antes, sino con un regionalismo abierto, un regionalismo que entiende que es importante trabajar de consumo, pero hacerlo también con una mirada al resto del mundo y exportando. No es el caso de México, pero los otros 3 integrantes de la alianza tienen mercados más pequeños y dependen tremendamente del mercado mundial, los mercados internacionales. Y si no participamos de ellos, vamos a estar mal. Dentro de la alianza, a mi juicio, se entiende que una variable clave es la competitividad internacional. La posibilidad de poder plantearse en el mundo y que los productos de nuestros países sean competitivos en calidad y en precio. Es un elemento clave. Y esto me lleva a una reflexión que tiene que ver con el principio de la no discriminación. Un tema complejo, pero la verdad es que nuestros países en estos momentos están bajo una fuerte presión para tomar decisiones en materia de comercio, de inversión, de financiamiento, de tecnología, por razones ajenas a las estrictamente económicas y comerciales. A mí me parece que este es un tema muy central, un tema sensible, yo lo entiendo, mucho por eso les gusta eludirlo, pero a mi juicio es importante enfrentarlo. Yo creo que por ese camino, por el camino de la discriminación comercial, en base a origen o en base a la bandera de dónde se producen esos productos, y lo mismo en materia de inversión, de financiamiento, de tecnología, un tema tan principal, va el camino al despeñadero. Yo creo que ese es el camino del proteccionismo, el camino del aislacionismo, el camino de la regresión. O sea, lo que define a la Alianza del Pacífico es su apertura, es el principio de la no discriminación, el principio de vincularnos con todos los países del mundo de la manera más activa posible. Sí,
tomamos el rumbo de comenzar a discriminar por otras razones, que no sean las razones comerciales y económicas, respecto con quién nos vinculamos, con quién hacemos negocio, yo creo que con eso estaríamos efectivamente matando a la alianza y lo que le da su sello más propio, a mi juicio, lo que le ha permitido tener los avances que ha tenido hasta ahora. De manera que ese es un tema que yo quería dejar instalado, es un tema de momento que me parece que merece una reflexión. Muy bien. En relación a la vocación al Asia, y especialmente al Asia-Pacífico. Yo creo que acá es fundamental entender que durante 2 siglos América Latina se vinculó básicamente con 2 polos. Uno, Estados Unidos, y el otro, varios países de Europa Occidental. Esos fueron nuestros referentes diplomáticos, financieros, de inversión. Muy bien. En el nuevo siglo ha entrado un tercer polo, un tercer referente, que es Asia y muy centralmente dentro de Asia, naturalmente, China. Eso, a mi juicio, ha marcado un cambio muy sustancial en la inserción de América Latina en la economía política mundial. Y eso, obviamente, para la Alianza del Pacífico, que se funda mirando hacia el Pacífico, valga la redundancia, me parece que es un dato muy central a tener presente. Un par de cifras que ustedes deben conocer, pero el comercio entre América Latina y China en el nuevo siglo pasó de $10.000 millones en el año 2000 a $300.000 millones el año 2020. O sea, se ha multiplicado por 30. Para Chile y Perú, China es su principal socio comercial, lo es también para Sudamérica en su conjunto. Y desde luego Asia no se reduce a China, está India, está ASEAN. Y quisiera hacer una pequeña reflexión también sobre India en ese sentido. India muchas veces pasa un poco desapercibida porque es el otro gigante asiático, como a veces se refiere a ello, y tiene una economía obviamente menor que la economía china. Pero India es un país que ha estado creciendo también a tasas muy altas, estamos hablando del 6, 7% en los últimos 20, 30 años. Va a superar a China en materia de población para fines de esta década y va a pasar a ser el país con mayor población del mundo. Y según distintas proyecciones, para el año 2050 la economía india va a superar en tamaño la economía de los Estados Unidos. Y las 3 mayores economías del mundo van a ser China, India y Estados Unidos. De manera que, obviamente, India tiene que constituir una apuesta de futuro. Y ya me voy a referir también en un momento a ASEAN, que me parece que para la Alianza del Pacífico es un referente particularmente importante. No puedo dejar, yo acabo de terminar de supervisar una tesis de magíster sobre Corea del Sur. Corea del Sur es un país extraordinario, que pasó de un ingreso per cápita de $79 el año 1960 a un ingreso per cápita de $31.000 hoy. Una de las, creo que las 10 mayores economías del mundo. Corea demostró que la teoría de la dependencia estaba equivocada. Según la teoría de la dependencia, ya para los países de Asia y África y América Latina, la ventana al desarrollo, la puerta al desarrollo se había cerrado. La relación centro-periferia implicaba que nuestros países estarían permanentemente en una condición de pobreza y de subdesarrollo. Corea del Sur demostró que eso no es así y pasó de $79 per cápita a $31.000 per cápita. Sabemos que el ingreso en Singapur es $60.000, ¿no? O sea, extraordinario. Y a mí me da mucho la atención el caso de ASEAN. Y ASEAN es un grupo de países relativamente pequeños en comparación con los gigantes que tiene de vecinos. Pero Indonesia, digamos, el país más grande de ellos. Pero ASEAN ha logrado crear algo muy especial. Son países con idiomas distintos, religiones distintas, creencias coloniales distintas. Y sin embargo, a partir de todo eso, ha generado una identidad regional y un ente que se ha transformado en un interlocutor diplomático central en el mundo. Nosotros tenemos
El presidente de Chile va a reuniones de ASEAN, el presidente de los Estados Unidos va a reuniones de ASEAN, creando una plataforma, creando una interlocución extraordinaria. Muy bien. El contraste en ese sentido con lo que ha hecho ASEAN, con todas sus diferencias, con todos sus problemas, con la situación en América Latina, que tenemos tanto más en común, y sin embargo, muchas veces por diferencias ideológicas, terminamos teniendo grandes problemas, terminamos peleando entre nosotros. El RCEP, el acuerdo comercial que se firmó el 15 de noviembre con 15 países del Asia, incluyendo los 10 de ASEAN, más China, Japón, Corea, Nueva Zelanda y Australia, marca todo un hito. El RCEP hoy día es el acuerdo comercial en términos de población y en términos de producto de sus integrantes más grande del mundo, superior a la Unión Europea. De manera que eso ha sido un hito y fue precisamente una iniciativa de ASEAN. Muy bien. En esos términos, entonces, lo que yo estoy señalando es que la Alianza del Pacífico puede hacer algo muy distinto y proyectar a la región y proyectarse a sí misma y a sus países con mucho éxito. Y déjenme contarles una pequeña anécdota. El año 2016, cuando yo me encontraba en Beijing, de embajador de Chile, ello coincidió con la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, parte de Chile. Por lo tanto, me correspondió a mí coordinar un seminario anual que hace la Alianza del Pacífico en China. Y yo decidí hacerlo en Chengdu, consultando con mis colegas, naturalmente, y lo realizamos allí. Chengdu, como ustedes saben, es la capital de la provincia de Sichuan, una gran ciudad, 10 millones de habitantes, historia de 2000 años, puerta de entrada de China al Asia Central, mucha industria, una ciudad tremendamente dinámica. La comida de Sichuan, muy rica, muy picante, me gusta la comida picante, como la es en México. Fue un gran éxito. Nos recibió el gobernador, el alcalde, tuvimos la ceremonia inicial, 300 empresarios, ejecutivos, académicos, periodistas. Estuve 3 años y medio en China. China es un país muy grande. Todo el mundo quiere un pedazo de China en este momento. Si yo hubiese ido como embajador de Chile, solo, no habría tenido jamás el tipo de acogida, el tipo de cobertura, el tipo de impacto que tuvo ese evento, esa actividad en que estaba precisamente el actual subsecretario de Relaciones Exteriores de México, mi buen amigo Julián Ventura, que era embajador de México en China en esos momentos. ¿A qué es lo que voy? A lo que voy es que la Alianza del Pacífico es no solo un esquema de integración regional, es también una gran plataforma para que nuestros países se proyecten al mundo. Nosotros tenemos que entender que el mundo de hoy vive en grandes regiones. Nosotros tenemos, desde luego, América del Norte, México es parte de la nueva versión del NAFTA, está desde luego la Unión Europea, tenemos ahora el RCEP, y nuestros países en esta orfandad de entidades regionales, UNASUR ya no existe, CELAC, que preside México, está tratando de hacerlo mejor dentro de una situación difícil, y la alianza en ese sentido, si pudiese recuperar ese espíritu inicial, a mi juicio podría ser una tremenda diferencia. Ahora bien, en ese plan, ¿cuáles son los desafíos principales? Yo identificaría 2. Uno de ellos es que el comercio intrarregional sigue siendo muy bajo, hablando en menos de un 5%. Celebramos mucho la liberalización comercial, la integración bursátil, y ahora una buena noticia, a lo mejor la discutieron ayer. Yo estamos en la última semana de clase acá, así que yo ayer no pude asistir a los eventos sobre la Alianza del Pacífico, pero se ha anunciado la creación de un mercado integrado de servicios digitales, lo cual me parece muy bien. Con todo, menos de un 5% de comercio intrarregional es muy bajo. En ASEAN es un 25%. Entonces, es importante tener ciertas referencias. Pero hay un segundo elemento acá, que revisando las cifras, yo vine a
descubrir. Y es el siguiente. Ocurre que para la alianza en su conjunto y para los países de la alianza, ciertas variaciones individuales, pero para la alianza en su conjunto, el comercio con Asia en general y con China en particular no es perceptiblemente más alto que los países del Atlántico. Pero tenemos acá algo raro. Estos son países de la costa del Pacífico que tienen una vocación hacia el Pacífico. Dos de ellos, Chile y Perú, tienen tratados de libre comercio con China. Tres de ellos, México fue el primero en integrarse a APEC, le siguió Chile y luego le siguió Perú. Nuestros países dicen que tenemos una vocación hacia el Pacífico, estamos en la costa del Pacífico, queremos tener más intercambio con el Asia, que es la región de más crecimiento, de más dinamismo en el mundo. Y sin embargo, las cifras nos dicen que no hay diferencia, que los países del Atlántico de Sudamérica tienen más o menos lo mismo, sino más. Pero yo creo que eso nos indica que algo no estamos haciendo. O sea, eso era así el año 2011 y sigue siendo así el año 2021. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hemos podido, como alianza, hacer una diferencia en ese sentido y realmente capitalizar esos tremendos flujos de capitales, de comercio, de financiamiento que provienen de Asia? No sé si ustedes saben, pero el año pasado China, y también el 2019, China pasó a ser el mayor exportador de capital en el mundo, superando a Estados Unidos. Y pasó a ser también el mayor receptor de inversión extranjera en las dos cosas. Ahora, hay distintas razones para ello. Una de las razones es por la alta tasa de ahorro que existe en China. China tiene una tasa de ahorro alrededor del 40%. Un problema del gobierno chino, imagínense, este es el tipo de problema que da gusto tener. Le gustaría que la población ahorre menos, que gaste más. Y el gobierno chino tiene campañas para que la gente compre más y pueda así dinamizar la economía. Ya quisieran nuestros países tener ese tipo de problemas, pero a lo que voy es que no se puede ignorar esa realidad y pretender que eso no existe. Si nuestros países quieren crecer, tenemos que vincularnos a los lugares donde hay crecimiento. No nos vamos a vincular donde no hay crecimiento porque no vamos a sacar nada. Muy bien. En esos términos, entonces, ¿cuál es el camino a seguir para adelante? ¿Cuáles son las medidas que yo sugeriría que habría que tomar para que la alianza recupere ese ímpetu inicial, recupere ese impulso que despertó tantas esperanzas y que llevó a tantos a pensar que ese era el camino y que por ahí había que seguir? Yo recuerdo, yo estaba en Canadá y el gobierno del primer ministro Harper, un gobierno conservador, bastante poco interesado en América Latina, dijo, esto nos interesa, nos gustaría entrar. Y se le dijo, bueno, pero eso implicaría que elimine las visas que usted ha establecido con México. Yo recuerdo que Canadá le impuso visas a México, algo que cayó muy mal en México y generó un ambiente bastante negativo. Ahora, ya con eso el gobierno de Harper se echó para atrás. Pero les da una idea a ustedes del interés que la alianza, la creación de la alianza generó. Muy bien. Lo que yo quisiera someter a consideración de ustedes es que si la Alianza del Pacífico quiere transformarse en la ASEAN de América Latina, yo creo que la ASEAN es un excelente referente, porque son países, no son gigantes, son países más pequeños, más del tamaño nuestro, que ha logrado generar un espíritu de identidad regional y de colaboración y de proyectarse, no solo en el plano económico, sino también en el plano diplomático, que ofrece mucho. Muy bien. ¿Cómo puede la Alianza del Pacífico llegar a ser la ASEAN de América Latina? Yo diría que hay tres pasos a dar. Una primera tarea es crecer. Yo creo que la fundación con 4 países estuvo muy bien, pero 4 países no es masa crítica suficiente. La ASEAN tiene 10. Yo creo que acá, en este momento, hay una ventana de oportunidad que yo espero
que no dejemos que se cierre. Ecuador, el gobierno del presidente Lasso, ha anunciado que tiene interés en ingresar a la Alianza del Pacífico. Yo le arrancaría la mano. Yo creo que si Ecuador ingresa, le daría además continuidad a la costa del Pacífico sudamericano. Y tendríamos a la alianza desde Chile hasta Colombia. Bueno, y ahí pasamos a México, naturalmente. Pero yo creo que eso podría ser algo muy importante. Y acá yo he estado conversando con distintos colegas. Yo creo que es clave tener también un poco de flexibilidad, ¿no? Me dicen a mí que en ocasiones anteriores, yo recuerdo que en un momento dado Costa Rica expresó interés, Panamá expresó interés. Pero esas cosas no han avanzado. Y me dice que en parte eso puede haber sido por demasiada exigencia, que esto era un paquete completo. Si alguien entraba era todo o nada. O se compra el cuento completo de la noche a la mañana o se queda afuera. Yo creo que esa no es la actitud correcta. Yo creo que acá lo importante es que la alianza crezca. Y como digo, el Ecuador es un caso extraordinario. Lo mismo yo diría de Panamá. Panamá, ustedes saben, Panamá es el país de ingreso per cápita más alto de América Latina. Ha tenido un desarrollo extraordinario, ¿sí? En base a la logística, al transporte. Ha tenido cosas muy, muy especiales. Si Panamá logra ingresar también, eso también sería, a mi juicio, algo muy interesante. Muy bien. Segundo punto, un secretariado permanente. Yo creo que nos hemos comido el cuento neoliberal que los secretariados permanentes no se necesitan. Que un funcionario de tercer nivel de la Cancillería del país que ejerza la presidencia pro tempore, basta. La verdad es que no basta. Esa no es manera de uno tener continuidad en organismos de este tipo. ASEAN, desde luego, tiene un secretariado. Ahora, en América Latina, la falta de continuidad cambia todos los años. La falta de continuidad se ve, a mi juicio, potenciada por otro fenómeno muy nuestro, que es el excesivo protagonismo diplomático presidencial. En nuestros países los presidentes toman la diplomacia y son ellos los que se hacen cargo para todos los efectos. Naturalmente son autoridades electas y son los líderes. Nadie les puede negar que lo hagan. Pero el problema que hay es cuando esto se lleva a los extremos. Esto significa que vivimos en una ley del péndulo. Cambia el gobierno y cambian completamente las políticas exteriores y cambian completamente las actitudes frente a las entidades regionales. Eso naturalmente lleva a una tremenda impredictibilidad, lleva a la falta de confiabilidad en los compromisos adquiridos. La gente dice, bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar, tienen elecciones y se van a planteamientos completamente distintos. Entonces, si no hay un secretariado permanente y la política exterior varía siguiendo la ley del péndulo, de cómo van cambiando las elecciones, se le hace muy difícil a otros países vincularse de forma seria con nuestras entidades. Y finalmente, ya estoy terminando, está el tema del desarrollo de la infraestructura y la conectividad, tanto dentro de la región de la Alianza, dentro de los países de la Alianza, como con el Asia-Pacífico. Y acá quisiera subrayar un par de cosas. No sé si ustedes saben, pero en este momento no hay ningún cable submarino, no hay ningún cable de fibra óptica de Internet que cruce el Pacífico Sur, que conecte al Asia con Sudamérica. Cero. Todas las comunicaciones electrónicas tienen que pasar de Asia a Norteamérica, fundamentalmente a California, y ahí bajan por la costa. ¿Eso qué significa? Significa que es caro y significa que es demoroso. Ninguna de esas cosas ayudan en este mundo digital en el cual vivimos. Necesitamos conectarnos digitalmente con Asia de manera directa, de manera... Yo estoy conversando con mucha gente en Chile. Me dice que mandar videos, mandar cosas pesadas desde Chile hacia el Asia es complicado. Déjame contarle una pequeña anécdota que yo creo que refleja este problema. En materia de cooperación científica, Chile ha desarrollado un programa muy interesante en materia de astronomía con China. En Chile tenemos alrededor de 15 o 20 astrónomos chinos que están trabajando en Chile permanentemente para una profesión tan pequeña como esa, 15 o 20, ¿verdad? Que es mucha gente.
Chile, como ustedes saben, tiene los cielos más claros del mundo y hay una gran cantidad de observatorios ahí. Muy bien. Los astrónomos lo que hacen es observar estrellas y hacen también mucho cálculo respecto de las relaciones entre los astros. Me comentaba un astrónomo chino, ¿sabe? Es tan difícil mandar los datos tan pesados que nosotros tenemos que mandar a China. Y lo que hacemos es que cuando alguien viaja, ponemos los datos en un pendrive, se lo damos a él, él se lo pone en el bolsillo, y cuando llega a Beijing lo entrega al instituto. ¿No? Eso es volver a la Edad Media. O sea, acá estamos en el año 2021 funcionando como se funcionaba en la época de Marco Polo. Bueno, a lo que voy es que eso tenemos que hacer algo. Otro tema respecto de eso es la infraestructura al interior de nuestros países. Yo no sé si ustedes saben, pero América Latina es la región que menos invierte en infraestructura en el mundo, salvo el África subsahariana. América Latina invierte un 2,5% del PIB, que ha bajado, en los 80 era un 3%. En Asia es un 8%. Ustedes dirán, bueno, ¿qué importa? No, importa mucho. ¿Por qué importa tanto? Eso significa que nuestros costos de logística y transporte son muy superiores a lo que son, por ejemplo, los de la OECD. Por unidad exportada en nuestros países, el costo de logística y transporte fluctúa entre el 13 y el 17%. En la OECD, ese costo es algo de un 8%. Eso significa que nosotros estamos siendo mucho menos competitivos, que es uno de los propósitos de la alianza, es ser más competitivos. Por eso que necesitamos mejores puertos, mejores carreteras, más trenes, túneles, puentes, todo lo que sea. Si se llega a incorporar Ecuador a la Alianza del Pacífico, la posibilidad, por ejemplo, de desarrollar toda una infraestructura terrestre entre Chile y Colombia, podría ser un tremendo proyecto y generaría enormes trabajo, grandes posibilidades y conectividad. Debemos congratularnos entonces con ocasión de este 10º cumpleaños de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, debemos tener claro que si queremos que llegue a ser la ASEAN de las Américas, vincularnos de manera más dinámica con el Asia-Pacífico y lograr que nuestros países salgan de la trampa del ingreso medio y de su actual crisis, urge recuperar ese impulso inicial, pensar en forma diferente y en grande. Muchas gracias. Gracias, embajador Jaime. Como era de esperarse, una excelente exposición, conferencia que seguramente va a dar lugar a muchos comentarios, preguntas. Ahora se inicia una muy breve sesión de comentarios y para ello tenemos como invitada e invitados a Lorena Yarsun, Juan Pablo Prado Layande y Tomás Alegre. Muy brevemente, porque creo que el interés ya es entrar en debate, quisiera decir que Lorena es profesora asociada del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, coordinadora del Magíster en Ciencia Política y de Equidad de Género de la INAP y doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea de la Universidad Autónoma de Barcelona, con una amplísima trayectoria de artículos, libros, capítulos de libros sobre el tema regionalismo. Juan Pablo Prado es doctor en Relaciones Internacionales y magíster de Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido consultor de instituciones internacionales y de gobiernos latinoamericanos y europeos en materia de cooperación internacional y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Y también con una amplísima obra escrita sobre cooperación y el tema en concreto de la Alianza del Pacífico. Y Tomás Alegre es doctor en Ciencia Política de la Universidad de York, es profesor de la Universidad Iberoamericana, acá en la Ciudad de México. Fue coordinador de investigación de esa misma institución, ha sido participante en misiones de observación electoral de la OEA y de organizaciones de la sociedad civil, fue consultor para la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Honduras, e igualmente tiene una amplia trayectoria en temas de regionalismo, gobernanza y democracia en América Latina. Entonces tenemos realmente también unos comentaristas de lujo para comentar una conferencia de lujo. Comenzamos entonces con Lorena. Lorena, tiene la palabra.
por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todos. La verdad que es un placer y también un honor estar comentando hoy día la presentación del embajador y doctor Jorge Heine, que la verdad que ha sido muy interesante esta presentación, abordando justamente estos 10 años de la Alianza del Pacífico, donde ponía un poco de énfasis, ¿no es cierto?, en cómo convertirse efectivamente en este puente hacia la región Asia-Pacífico, cómo crecer en un escenario que también mencionaba, es un escenario un poco complejo, con un escenario incierto, donde se ven tensiones de poder, y que en realidad a estos 10 años de su creación, y en este contexto internacional que es adverso, principalmente por las tensiones entre los distintos poderes, pero también por la pandemia, ha tenido efectos devastadores. Eso nos mencionaba, ¿no es cierto?, es uno de los puntos cómo América Latina sufría nuevamente una década de pérdida y estos costos que significaban y el desafío que significa también para la Alianza del Pacífico. En este sentido, ¿cuáles son las esperanzas? ¿Qué futuro tiene la región cuando nos encontramos en este escenario? Y a mí me pareció muy asertivo que justamente se planteara su presentación en estos 3 puntos. Primero, cómo se recupera el espíritu original, haciendo mucha énfasis a algunos de los principios de la alianza relacionados con la apertura, con el principio de no discriminación, sobre todo en un momento en que sabemos que este principio de no discriminación, sobre todo en términos comerciales, está siendo combatido. Estamos en un momento donde hay mucho proteccionismo, sabemos que la administración anterior estadounidense fue un elemento clave, pero también me gustaría posteriormente las preguntas, si el embajador se puede referir, con esta nueva administración de Joe Biden, él ve un escenario distinto, si cambiaría un poco este mayor aislacionismo que tenía Estados Unidos, pero particularmente en los temas económicos y comerciales, en esta tensión con China y en esta competencia que de alguna manera también tiene efectos en la Alianza del Pacífico y cómo eso podría afectar o no a nuestra región y particularmente a la Alianza del Pacífico. En ese sentido también creo que fue muy interesante ver el segundo punto con la vinculación hacia Asia, la importancia que mencionaba del papel de China, especialmente de China, pero en Asia en general, y cómo vemos que efectivamente los países no solamente del Pacífico en nuestra región tienen este fuerte vínculo, sino que también los países del Atlántico. Y acá yo creo que tal vez lo que más me llamó la atención, y me parece que es para discutirlo y también ojalá se pueda referir mayormente después, el crecimiento de la Alianza del Pacífico. Incorporar en este caso a Ecuador, que ya lo está solicitando, ¿no es cierto?, una incorporación como miembro pleno, pero además, ¿qué significaría en este espíritu de la Alianza del Pacífico lo que podría significar? O sea, crecer más también significa no estancarse, de alguna manera. Y creo que es parte del embajador también señalando un poco que si bien han habido logros muy importantes en la Alianza del Pacífico, es necesario también poner atención a estos desafíos, y uno de esos desafíos podría ser la incorporación o crecimiento a través de que se integren otros miembros, y también eso tal vez puede significar que sea un poco más flexible, no solamente en torno a cuáles son cuáles deben ser los requisitos para incorporarse, sino que también sea un poco más flexible respecto a quiénes están dentro y no hacer esta distinción tanto Atlántico-Pacífico, que en un momento fue una crítica también que estuvo planteada en la Alianza del Pacífico. Creo que en este contexto también es interesante ver qué pasos debemos tomar, y que lo mencionaba, para realizar justamente una vinculación que ojalá no esté restringida solo a una zona, ¿ya? Y en este sentido tal vez creo que es súper interesante en algunas de las lecturas y textos que ha escrito el embajador con otros autores, como por ejemplo el concepto de no alineamiento activo, donde efectivamente una de las recomendaciones, y acá en este sentido, cómo la Alianza del Pacífico puede insertarse en un escenario que es incierto, un escenario donde sabemos que China está teniendo este papel tan importante, pero que también hay una competencia con una narrativa del Indo-Pacífico, ¿ya? Una narrativa que está promocionada principalmente por Estados Unidos y donde muchas veces este proteccionismo significa que nos hagan tomar partido, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo ve él? ¿Cuál es el espacio, el margen de acción? Eso me gustaría si también se pudiera referirse para
efectivamente tener esa capacidad de vinculación y de fortalecer lazos en un escenario que algunos hablan, y de hecho entre ustedes también lo mencionan, como el nuevo bipolarismo, ¿ya? Y en un escenario que es bipolar, ya sabemos lo que pasa para los países periféricos cuando hay bipolaridad, ¿ya? Y hay que tomar partido. Entonces, bueno, finalmente me gustaría plantear que dentro de la exposición me pareció muy pertinente justamente el desarrollo de la infraestructura y conectividad, que son temas como esenciales que pueden ayudar a la integración más profunda, y que en América Latina sí tenemos efectivamente un gran vacío. Sabemos que los países latinoamericanos muchas veces es muy caro desplazarse, y no solamente entre nosotros, sino hacia el Asia, que como señalaba no existe esa conexión digital. Así que me parece pertinente. Han habido iniciativas anteriores como el IRSA que quedó ahí, pero creo que es esencial la infraestructura y la conectividad para lograr una integración real y profunda. Y finalmente, plantearle al embajador un tema que, si bien él se hacía referencia más bien a estos 10 años de la alianza y los pasos para seguir, sobre todo en el contexto más global, ¿cómo ve él el escenario interno, el momento político de los países de la alianza, sobre todo porque hacía mención a, por ejemplo, fortalecer una secretaría, ya un secretariado permanente? Y en ese sentido, ¿cómo lo ve factible en un escenario donde Chile está en un proceso constituyente, donde hay efectivamente muchos cuestionamientos al modelo de desarrollo? Incluso esto tiene implicancias en la inserción internacional, donde hay elecciones en Perú, que no sabemos cuál va a ser el candidato o candidata que finalmente esté, y cuando tenemos además gente movilizada tanto en Colombia como en México, que están cuestionando muchas veces la forma, ¿no es cierto?, en que se ha hecho, que se ha implementado un modelo. Entonces, esas preguntas se las dejaría planteadas, y agradecerle, por supuesto, esta conferencia, que realmente ha abordado varios puntos que creo que nos han servido también para ir cerrando y vinculando mucho lo que se conversó ayer en nuestra sesión anterior. Gracias, Lorena. Ahora paso la palabra al doctor Tomás Legler para que realice sus comentarios y preguntas. Tomás. Gracias, José. Pues muchas felicidades, Jorge. Un gusto saludarte. Una excelente y muy provocativa presentación. Voy a enfocarme en tres temas que se abordaron en tu presentación o ahí estuvieron presentes, ¿no? Primero, esta temática que me fascinó de esta idea de posiblemente que la Alianza del Pacífico sea una ASEAN en el contexto de América Latina, lo cual me parece implica una expansión de la membresía de la misma Alianza del Pacífico. Y sin embargo, yo creo que ahí abre diferentes posibilidades, no solo una posible implicación o trayectoria. O sea, una posibilidad sería la expansión de la membresía plena de la Alianza del Pacífico, pero otra posibilidad pudiera ser un tipo de modelo ASEAN Plus, ¿no? O sea, que hay como círculos concéntricos de relaciones entre este grupo existente de 4 miembros plenos con otros grupos de países. Y me refiero a estas diferentes posibilidades porque en cierto sentido creo que sí hay pros y contras de una expansión de la membresía del grupo actual de 4 países para incluir a países adicionales. Creo que hay aspectos de identidad colectiva y de la misma, del mismo funcionamiento de la institucionalidad pro tempore que tú mencionaste en este sentido. Yo creo que mientras más miembros hay en este club original, más posibilidades haya de diferencias en términos del proyecto, tensiones ideológicas, etcétera. Pero además, algo que a mí siempre me ha parecido tan fascinante del caso de la Alianza del Pacífico es que hay capacidades institucionales o capacidades del Estado relativamente semejantes entre estos 4 países.
y sus gobiernos, y eso ha sido un elemento, un ingrediente muy importante hasta ahora en este funcionamiento relativamente eficiente de la arquitectura institucional que crearon, esta institucionalidad flexible y pragmática que ha rendido frutos importantes hasta ahora, ¿no? ¿Qué pasaría si entrara como miembro pleno a algún país más pequeño con menores capacidades institucionales? Pues esto podía introducir problemas en este proceso institucional de pro tempore, ¿no? Y en este sentido, me pregunto si no hay potencialmente una contradicción entre la idea de la Alianza del Pacífico como una potencial ASEAN de América Latina y, lo referente a un eventual secretariado permanente, ¿no? En este sentido, de que sepa yo, ASEAN no se ha conocido tanto por tener un secretariado tan fuerte, ¿no? Entonces, creo que sí es muy, muy necesario una discusión, una reflexión seria en cuanto al futuro de esta institucionalidad, un punto que tratamos de resaltar en nuestro primer policy brief, que con gusto te hacemos llegar a la brevedad, Jorge, ¿no? El segundo tópico que me interesa abordar es esta noción de Asia del Pacífico como puente, Alianza del Pacífico como puente hacia Pacífico, ¿no? Y sí vemos en estos últimos 10 años que sí ha habido ciertos puntos de apoyo tentativos, ciertos toeholds, ¿no? En este sentido, te referiste a ASEAN, ¿no? Y vemos, o sea, con mucha promesa las posibilidades de estrechar lazos con Singapur, con Corea del Sur, con Australia, con Nueva Zelanda, ¿no? E igual vemos una creciente presencia de Alianza del Pacífico frente a China, ¿no? Sin embargo, creo que esta cuestión de la Alianza del Pacífico como puente hacia Asia del Pacífico también abre en términos de como tela de juicio las relaciones China-Alianza del Pacífico, ¿no? Y aquí voy a tocar algo que como académico a lo mejor tengo más libertad de expresar. Seamos honestos y honestas, ¿no? Que 3 de los 4 países miembros tienen relaciones económicas, o sea, comerciales e de inversión muy, muy fuertes con China. Sin embargo, en el caso mexicano, por razones históricas, ha sido hasta ahora una gran área de oportunidad todavía. Entonces, una pregunta que a mí me queda muy claro es ¿cuánto depende las perspectivas de consolidar la alianza simbólicamente como un puente en la capacidad de México de fortalecer sus relaciones con China, ¿no? Y en este sentido, me pregunto si no hay una tensión aquí entre, por ejemplo, la relación de México en el TEMEC, donde sabemos que existe una cláusula china, y las perspectivas de la Alianza del Pacífico para ir construyendo una relación comercial o de inversión más formal con China, ¿no? Y por fin, aquí ecos con lo que dijo Lorena. Creo que ahí estuvo como más implícito que explícito, pero sí habría que tocar más expresamente el tema de la securitización de las relaciones asia-pacíficas que estamos viendo actualmente, ¿no? En diferentes formas. Y ahí supongo que una pregunta al grano es, ¿cuál es la perspectiva de que los países miembros de la Alianza del Pacífico pueden negociar estas crecientes tensiones geopolíticas y geoeconómicas en Asia-Pacífico, ¿no? Otra manera de plantear la misma pregunta es, ¿cuáles son las perspectivas o las recomendaciones para los países de Alianza del Pacífico? ¿Hedging o bandwagoning?
O sea, finalmente va a poder evitar o superar la securitización de las relaciones Asia-Pacíficas a la Alianza del Pacífico. Gracias. Muchas gracias, Juan. Finalmente cedo la palabra al doctor Juan Pablo Prado Gallán. Juan Pablo. Muchísimas gracias, doctor José Briceño Ruiz, y aprecio enormemente al doctor Jorge Jaime su mensaje, conferencia magistral. Vuelvo a agradecerle su siempre anuencia, participación, activismo en los proyectos a los cuales los he invitado, en particular escribir en nuestra revista mexicana de política exterior. Hablo como académico mexicano, siempre sus letras son valiosas, importantes, y su artículo sobre sopa de letras en el concierto latinoamericano fue y es importante y se utiliza en la academia constantemente. Me gustó mucho su presentación, tengo algunos elementos para subrayar y coincido con usted, doctor, en que vivimos en un mundo de contrastes, ciertamente. Y la Alianza del Pacífico, por un lado, es una estela de apertura, de diversificación, de adaptabilidad a conciertos novedosos, pero estamos insertos en un mundo que se cierra en sí mismo desde hace años y en particular de cara a la pandemia y bajo los liderazgos de ciertos presidentes que optan precisamente por promover los valores opuestos en cuanto al regionalismo, la apertura y la cooperación. Es ahí donde la Alianza del Pacífico cumple sus primeros 10 años en un contexto complejo, desafiante e inesperado debido a la pandemia. Me gustó mucho su planteamiento en cuanto a que América Latina hoy tiene, para bien, lo veo en sentido optimista, un tercer referente. Ya no es solamente Estados Unidos, no es solamente Europa, sino la región, la enorme región asiática. En ese sentido, China, la India, no olvidemos a Rusia, que también de alguna forma o en buena medida es Asia, forman parte de esos referentes fundamentales. La India simplemente es la farmacia del mundo, además de ser la primera democracia mundial, pues es la farmacia del mundo porque 6 de cada 10 medicamentos se producen en ese formidable país. Y bueno, en ese sentido, tener como referente a ASEAN me parece muy interesante. Coincido con Tom, es interesante porque desde luego puede ser un referente y por otro lado puede ser un espectro al cual la Alianza del Pacífico no necesariamente debe adaptarse al 100%. Me gusta que la ASEAN logra lo que usted señaló. Ellos sí consiguen que su comercio intranacional o entre sus socios escale y llegue al 25 o 30%. Vamos, es casi 10 veces más de lo que hemos logrado nosotros. Y el otro elemento importante es que están consiguiendo como proceso configurar un esquema que genera una identidad regional. Eso me parece que debe ser un foco de atención fundamental en nuestra Alianza del Pacífico. Y el caso chino, pues es fundamental. Yo recuerdo en una reunión en Cancillería Mexicana de cara al GAN, al grupo de alto nivel, que el representante chino se levantó la mano, tomó la palabra y dijo, nosotros queremos apoyar a la Alianza del Pacífico, queremos invertir, tenemos presupuesto, queremos cofinanciar acciones concretas, infraestructuras básicamente, con apoyo chino, a favor de la Alianza del Pacífico y de sus propósitos. Y aquí entre colegas me llamó mucho la atención que no hubo una voz que respondiera con claridad frente a esa oferta por parte de Beijing. Creo que ahí estamos perdiendo oportunidades muy puntuales. ¿Y por qué? Usted mismo lo señaló, embajador. La Alianza del Pacífico, hablando en términos marítimos, pues continuamos anclados en nuestros referentes fundamentales, sobre todo atlánticos.
curiosamente. Y esa es una cuestión que llama mucho la atención. Inclusive no olvidar Brasil. Tenemos más relacionamiento comercial con Brasil, varios de nuestros países asociados, que entre nosotros mismos. Por tanto, tenemos que superar, mirar más allá, expandir nuestras velas, ¿verdad? Y navegar y atrevernos a surcar por ese mar Pacífico, del cual, pues, tenemos conocimiento y lo hemos hecho desde hace siglos atrás. Sobre el tema institucional, voy terminando un tema que como académico e institucionalista, igual que Tom, que José, me apasiona. Seamos sensatos, es más fácil, y esto lo plantean los teóricos institucionales, mantener el status quo en organismos internacionales o en mecanismos de integración. Es más fácil hacer eso que reinventarlos, renovarlos, reestructurarlos. Y creo que eso tiene sus pros y sus contras. Ha dado resultados hasta el día de hoy. La Alianza del Pacífico se mantiene a flote, pero necesitamos, como usted señala, que navegue en mares más dinámicos y más inciertos. Y para ello se requiere de una fundamentación institucional más rigurosa, y me gusta, flexible. Creo que eso es urgente porque hablamos constantemente de que la alianza tiene tantos países observadores, 59 países asociados, es decir, la Alianza del Pacífico gana espacios en el mundo. Sí, pero si recurrimos a elementos más analíticos y académicos, como el que hoy nos reúne, la Alianza del Pacífico también ha perdido. Y como usted lo señala, embajador, ha perdido candidatos, ha perdido la presencia, las iniciativas, en su momento vibrantes por parte de Costa Rica, por parte de Panamá, y eso no podemos perderlo de vista. Yo coincido, termino en que se requiere un secretariado permanente, flexible, adaptativo. El BID hizo una consultoría en donde preguntó a varios académicos, se nos preguntó cómo mejorar la estructura organización de la alianza. Y yo respondí, pues con un secretariado o una figura adaptativa, flexible, que refleje el sello de la Alianza del Pacífico. En ese sentido, concluyo, México tiene experiencias. En el marco del proyecto Mesoamérica, este ejercicio de cooperación y de integración mesoamericano, en donde México tiene un papel destacado, pues por propuesta de México existe una Secretaría Ejecutiva. ¿Qué es eso? Es pequeña, es flexible, es adaptativa, no está en México, está en un tercer país. Y en definitiva, tenemos respuestas de cara a estos desafíos. Mi pregunta central, con base en estos planteamientos, es, embajador, ¿qué modelo institucional podría ser el mejor, el más adaptativo para nuestra Alianza al Pacífico de cara al futuro? ¿Qué sí requiere? Pero también la pregunta va en doble sentido. ¿Qué debemos evitar para que la Alianza del Pacífico no caiga en estas inercias operativas de las cuales tenemos amplia experiencia en América Latina y el Caribe? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Devuelvo el derecho de palabra al embajador Heine para que responda, reaccione a los comentarios y preguntas. Y luego tenemos unas preguntas adicionales que ya hemos recibido del público. Pero primero, su respuesta a los comentarios y cuestionamientos y preguntas de Lorena, Tomás y Juan Pablo. Por favor, embajador. Su micrófono, señor embajador. Muchas gracias por comentarios tan incisivos y que van al hueso, como decimos en Chile. Varias cosas. Primero, las consultas de Lorena respecto de la situación en Estados Unidos y la política hacia China y todo el tema de las crecientes tensiones. Bueno, acá hay un elemento muy interesante, ¿eh? La sabiduría convencional
nos decía que llegar un gobierno bajo el presidente Biden, la política hacia China no cambiaría mucho. Lo que sí cambiaría sería el tono y el estilo y la manera de vincularse con China. Pero que la sustancia se mantendría más o menos igual. Muy bien. ¿Qué es lo que hemos tenido? Yo diría que, no sé si ustedes vieron lo que ocurrió en Anchorage, en Alaska. Lo que ocurrió allí, y yo llevo muchos años de circo en esto, rara vez había visto algo así. Lo que hemos visto es que las políticas se mantienen igual, pero el tono se ha incluso subido. En los 4 años del presidente Trump nunca hubo algo como lo que ocurrió en ese diálogo de alto nivel en Anchorage. Entonces, acá lo que tenemos es, se está subiendo la apuesta. No hay un esfuerzo por bajar las tensiones con China, sino que hay más bien, se podría decir, un redoblar de la apuesta y acentuar las diferencias que existían desde antes. Eso naturalmente es preocupante, porque obviamente puede llevar a situaciones complejas. Henry Kissinger jugó un papel clave en el rapprochement entre China y Estados Unidos con la famosa visita del presidente Nixon y el mismo el año 1972. Ha expresado esto. Kissinger ha señalado que esta noción de que acá lo que hay es una lucha por la primacía, una competencia a todo dar entre China y Estados Unidos. Es una visión peligrosa, porque puede llevar a enfrentamientos y puede llevar a conflictos muy serios. El planteamiento de Kissinger, con el cual yo estoy de acuerdo, es que China no está en una posición de llegar a tener una primacía propia, a como de lugar, por sobre los Estados Unidos. China está tratando de desarrollar su potencial, que es muy grande y que tiene mucho que ofrecer, pero no están necesariamente en una posición de asegurarse una primacía a como de lugar lo antes posible. Entonces, yo creo que es importante tener una lectura adecuada de la situación, y como digo, es un tema complejo, tiene muchas aristas, pero yo creo que es importante entender esto. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto tiene que ver con cómo esto afecta a América Latina. Yo creo que acá el principio básico tiene que ser que nuestros países no tienen por qué comprarse los pleitos de otros. O sea, porque si terminamos en eso, o sea, acá hay una situación muy interesante que no sé si ustedes siguieron, se dio todo un debate respecto de que se daba en los últimos años, se daba en las páginas editoriales de los diarios, pero también se han publicado varios libros y revistas sobre el tema, que es el papel de las potencias extrarregionales en América Latina. Y ha surgido todo un discurso que ha ido acompañado con el desempolvamiento de la doctrina Monroe, que todos pensábamos que estaba muerta, pero que el secretario de Estado Tillerson, el año 2018, antes de hacer su primera visita a América Latina, la sacó de la tumba y dijo que estaba nuevamente vigente, ¿no? De acuerdo a esta visión, países como China, como Rusia, como Irán, algunos mencionan a la propia India, no tendrían nada que hacer en el hemisferio occidental. Y nuestros países tendrían que volver a 1823 y solamente vincularse con Estados Unidos y con Europa, y que todo lo demás sería territorio ajeno, terra incógnita, porque son países muy distintos, muy diferentes, que son muy peligrosos. Ahora, la ironía, y acá ya entramos en un terreno que parece de Gabriel García Márquez, es que en esta tremenda crisis
en que está América Latina, la peor en 120 años según la CEPAL, la falta de vacunas. ¿Cuáles son los países que han producido vacunas para la región? Yo leí una frase del presidente Andrés Manuel López Obrador, en que señaló que él le quería agradecer a Rusia, a China y a India por el apoyo que le habían brindado a México en esta situación tan difícil. Yo creo que esto nos indica, hay una lección acá. La noción de que nuestros países estarían más seguros no vinculándose con potencias extrarregionales es completamente equivocada. Es al revés. Estamos más seguros si diversificamos nuestros lazos, si tenemos más relaciones con más países, porque eso naturalmente permite diversificar el riesgo y permite multiplicar oportunidades de inversión, de comercio y de financiamiento. La noción que en una economía globalizada nuestros países no deban vincularse con el resto del mundo me parece que es algo insostenible, pero lo estamos escuchando permanentemente. Entonces, yo creo que ahí hay mucho tema para la alianza. Muy bien. Respecto al tema institucional que he mencionado Tomás y Juan Pablo. A ver, yo creo que acá hay dos maneras de ver las cosas. Una es decir, es una gran cosa que la alianza haya llegado a los 10 años, lo cual es cierto. Digamos, en nuestros países en que estas instituciones muchas veces duran 2 o 3, 10 años, no deja de ser. Se ponen los pantalones largos. Muy bien. La otra perspectiva es decir, está bien, pero hubo una especie de baja del ritmo, una especie de ralentización en la segunda mitad de estos 10 años. O sea, está la negociación con los países que aspiran a ser miembros asociados. 4 años lleva, no ha pasado nada. Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Canadá. Ahí está, entrampada, no llega a ninguna parte. Yo entiendo las prevenciones de Tomás respecto de aumentar el número de miembros, que eso tiene pros y contras. El caso de la Unión Europea, que ha llegado a tener 28 miembros, se ha transformado en una madeja prácticamente inmanejable. Pero yo creo que hay una gran diferencia entre 4 a 28. Bueno, hay una distancia más o menos grande. Yo creo que es importante tener una masa crítica. Yo me preocuparía menos el tema de la capacidad estatal si es que tenemos un secretariado. Efectivamente, la capacidad estatal puede hacer una gran diferencia. A mí me tocó, cuando estaba en China, el diálogo China-CELAC, que la primera reunión a nivel ministerial se hizo en Beijing el año 2015 y la segunda se hizo en Santiago en enero del 2018. Bueno, entre medio, la presidencia de la CELAC, que rotaba, le tocó a República Dominicana y le tocó a El Salvador. En esos momentos, ninguno de esos dos países tenía relaciones diplomáticas con China. Imagínense ustedes la capacidad de coordinación que podía existir para preparar una reunión tan importante como esa, con países que no tenían relaciones diplomáticas con China. Entonces, yo creo que ahí es importante reforzar el aspecto institucional, entendiendo las prevenciones que se han expresado. No tiene que ser una secretaría muy grande, tiene que ser flexible, como señala el profesor Pablo antes, pero que exista algo que dé memoria histórica, algo que dé continuidad. Por esto de tener un funcionario de tercer nivel de la Cancillería por un año a cargo, eso no funciona. Ahora, hay todo el argumento que nuestros países no están en condiciones de financiar algo así. Por una parte, la alianza dice, representamos un 39% del Producto de América Latina, pero somos incapaces de financiar un secretariado. O sea, yo creo que algo no me cuadra a mí en ese razonamiento. Gracias. Muchas gracias, embajador. Hay preguntas del público que está siguiendo la transmisión por Facebook Live y por YouTube. La primera pregunta es, ¿de qué manera se puede regresar a ese impulso inicial de la Alianza del Pacífico? Depende de la voluntad política de los presidentes de los países miembros. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta se refiere al caso de Ecuador y Panamá. ¿Qué se necesita para que un país
como Ecuador o Panamá se incorpore a la Alianza del Pacífico. ¿Qué falta? ¿En qué se debería ajustar la AP en cuanto a los requerimientos de ingreso? Y la tercera pregunta se refiere a Estados Unidos. ¿Es Estados Unidos un obstáculo o un aliado para la AP y su vinculación con la Alianza del Pacífico? Sobre todo tomando en cuenta las guerras comerciales que Estados Unidos ha tenido con China. Y por eso, a esas tres preguntas yo quisiera sumar dos preguntas, un poco abusando de mi papel de moderador. De vez en cuando uno puede hacer eso, porque hay dos temas centrales que usted mencionó y que para mí son de mi mayor preocupación considerando estos 10 años de la Alianza. Y ambos se refieren a la integración profunda, que es al final del día el objetivo inicial que se planteó la Alianza. El primero de ellos es el bajo nivel de intercambio comercial intrarregional. 3% según la CEPAL, 5% en las visiones más optimistas, en cualquier caso muy bajo. ¿Qué factores, en su opinión, embajador, explican ese nivel de intercambio tan bajo a pesar de que la liberalización arancelaria ha alcanzado el 92%? ¿Y es posible pensar en alguna estrategia para incrementar ese nivel de regionalización del comercio? Y el segundo, que también tiene que ver con la integración profunda, es el tema de las cadenas de valor, que también fue otro de los grandes planteamientos de la Alianza cuando se creó, y que han pasado 10 años y realmente no se observan que se hayan iniciado proyectos que se dirijan a construir cadenas de valor, que en el fondo es integración productiva entre los países de la Alianza. Entonces, ¿es realmente un tema relevante en el liderazgo de la Alianza el tema de las cadenas de valor, o fue parte simplemente de una retórica en el momento de formularse la Declaración de Lima y de suscribirse al Acuerdo Marco? Yo quisiera sumar esas dos preguntas adicionales a las hechas por el público y le retorno al derecho de palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver, vamos por partes. O sea, sí, yo creo que acá lo principal es tener presente, yo creo que el fomento de la integración regional como proyecto, tiene algo de como andar en bicicleta. Si uno no avanza, uno se cae. Entonces yo creo que es importante que la Alianza recupere ese dinamismo. Ese dinamismo, a mi juicio, implica, entre otras cosas, crecer. ¿Cómo hacerlo? Bueno, Ecuador, acá lo principal es obviamente la voluntad política. Si el nuevo gobierno de Ecuador ha manifestado, como ha manifestado el presidente electo Lasso, su interés en la alianza, lo importante es que esto sea tomado y se ha visto como una gran oportunidad. O sea, yo creo que el darle continuidad geográfica a la alianza, desde Chile hasta Colombia, es una gran oportunidad que no hay que perder y hacerlo pronto, porque como son las dinámicas de los gobiernos o hacen las cosas al comienzo o después ya no las hacen. Entonces es importante tomar esto y efectivamente hacerlo. Repito, yo creo que acá es importante tener una cierta flexibilidad y decir, bueno, si Ecuador tiene problemas con algunos aspectos, tal vez se puede establecer un proceso gradual de que se vaya adaptando. Pero lo importante es que ingrese. Hay un tema respecto de la voluntad política de los gobiernos. Sí, todos nuestros países están pasando por momentos difíciles. Chile, en mi propio país, ni se diga, está una situación muy difícil entre la pandemia. Tenemos elecciones para asamblea constituyente, para municipios, para gobernadores regionales, y a fin de año vamos a tener para el parlamento y para presidenciales. Yo nunca he visto tantas elecciones juntas, una papaleta gigantesca. Yo no sé cómo la gente se va a orientar para poder votar en esas condiciones. Y esto en medio de una pandemia y con grandes dificultades políticas. Bueno, Perú ha pasado por un periodo terrible también. En fin, el punto, creo yo, acá es que acá tenemos algo valioso, que es la alianza. Cuidémoslo, pero también potenciémoslo. Yo creo que el papel de los gobiernos de sumar puntos, de lucirse con algo tan significativo como eso, en el cuadro tan deprimente de lo que es el resto de Prosur. Prosur ha surgido, pero es un grupo muy débil, que realmente no tiene mayor, alguien dice que es un grupo de WhatsApp, más que otra cosa, ¿no? El Mercosur está pasando por una de sus crisis renovadas, digamos, ¿no? UNASUR dejó de existir. Bueno, en ese cuadro, la alianza aparece como una especie de faro.
pero hay que mantenerlo encendido y hay que mantenerlo funcionando. El tema respecto de lo bajo del comercio intrarregional. Bueno, yo creo que ahí hay un tema, yo personalmente creo mucho en la integración física. Yo creo que el tema de la infraestructura, el tema también de la integración en estos momentos digital, es fundamental. En la medida que estamos más conectados, en la medida que estamos más vinculados, yo creo que las cosas cambian. Y el efecto que tiene sobre la actividad económica, todo lo que es digital en el mundo de hoy, es fundamental. Yo creo que ahí hay proyectos muy bonitos que podemos pensar de integración digital de nuestros países y llevar el estado de desarrollo a otro nivel. Y lo de las cadenas de valor. Ese es un temazo. O sea, parte de la razón del éxito de ASEAN es que han logrado integrarse a las cadenas de valor de ese gran centro de producción que es China. Entonces, ellos se han subido al carro de China, no solamente proveyendo materias primas, que es lo que hacemos nosotros, sino que incorporándose a las cadenas de valor y participando en la actividad industrial, ya que es el gran centro manufacturero del mundo. Hay un tema, un gran desafío de cómo podemos nosotros hacer eso. Ahora, eso significa algo que en muchos gobiernos y desde luego en muchos economistas en Chile y en otras partes es un tema tabú, que es el hacer política industrial. Y es una palabra prohibida. Bueno, mis años en Asia me han llevado a la conclusión que parte importante del éxito no solo de China, de Japón, de Corea, de Taiwán, de Singapur, es que han aplicado políticas industriales. Y gracias a eso les ha ido bien. Uno pensaría, por ejemplo, lo que ha hecho un país tan pequeño como Singapur sería irrelevante para China, que es un gigante. No es así. Deng Xiaoping era un gran admirador de Singapur. Y un gran admirador de Lee Kuan Yew, el padre fundador de Singapur. Y tuvo numerosas conversaciones con Lee Kuan Yew preguntándole, ¿qué hicieron ustedes? ¿Cómo lograron transformar a este pantano en este verdadero gigante económico que es Singapur? Y uno de los elementos de eso es una política industrial, de identificar ciertas áreas, de darles créditos a bajos intereses, de proveer terreno, de proveer mano de obra entrenada y hacer lo que ha hecho Corea. En fin. Bueno, yo creo que hay una lección ahí para nuestros países. Ahora, de todos los integrantes de la alianza, el que tiene el sector industrial más desarrollado, algunos dirían tal vez el único, es México, ¿no? México en ese sentido obviamente es una potencia industrial muy significativa y muy importante. Y yo creo que tiene que jugar un papel clave en eso. Muchísimas gracias, el embajador Jaime. Una excelente actividad hemos tenido el día de hoy, con muchas preguntas abiertas, con muchas contribuciones para seguir pensando la Alianza del Pacífico. En nombre de la CAS, del Instituto Matías Romero, de la UNAM, de la UAP y de la Universidad Iberoamericana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y cedo la palabra a Luis Telles para que cierre la jornada del día de hoy. Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este primer evento de la agenda de hoy. Fue una conferencia sumamente interesante y bueno, se han aportado muchos elementos al diálogo y al análisis en torno de los 10 años de la Alianza del Pacífico y su relación con Asia-Pacífico. Quiero agradecerle nuevamente al embajador Jorge Jaime, a nuestro moderador José Briceño y a nuestros comentaristas Juan Pablo Prado, Lorena Oyarzún y Tomás Legler, y por supuesto a Alejandro Alday. Les recuerdo que a las 18:30 horas tendremos un conversatorio sobre la política comercial y exterior de México en la Alianza del Pacífico, así que los esperamos y pueden seguir esta y las demás transmisiones de la CAS México a través de YouTube Live y Facebook Live. Muchas gracias a todos y buen día. Gracias. Muchas gracias.
Hasta luego, adiós. Gracias. Felicidades. Hasta Gracias. luego, Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que a las 18:30 horas tendremos un conversatorio sobre la política exterior y comercial de México en torno a la Alianza del Pacífico. Pueden seguir las transmisiones por Facebook y YouTube Live del CAS México. Los esperamos. Bueno.